En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la probidad académica. ¿Qué es la probidad académica? Es el conjunto de valores y habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación. Para tratar el tema de la probidad académica es muy importante tener conocimiento sobre estas dos concepciones, el derecho de autor y el copyright. El derecho de autor hace alusión a los derechos morales que tiene un autor sobre su propiedad intelectual y el copyright hace alusión a los derechos patrimoniales, es decir, a el derecho que tiene el autor sobre la reproducción y difusión de su obra. ¿Qué nos dice el copyright? Copyright nos dice que es permitido reproducir una obra en un 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando necesitamos copias de un libro o de un artículo o algo, solo podemos reproducir el 14% si la obra está en venta en el momento de reproducirla y un 30% de las obras que en el momento que necesitemos realizar las copias no se esté editando ni imprimiendo. ¿Cuándo cometemos plagio? Cometemos plagio cuando utilizamos las ideas de otra persona y las presentamos como propias. O también otra manera de cometer plagio es cuando no referenciamos correctamente las fuentes utilizadas en nuestros trabajos. En Colombia, el plagio está contemplado como un delito en nuestro Código Penal, artículo 271 de la Ley 1032 del 2006, y recita así: violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, o sea, los derechos morales, incurrirá en prisión de 6 meses a 4 años y más de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Lógicamente que esta penalización pues va de acuerdo a la magnitud de la falta. ¿Qué es el Creative Commons? El Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro fundada por un profesor de Derecho en la Universidad de Stanford y es un compendio de licencias que le permite a los autores definir hasta qué punto ellos permiten o autorizan a los investigadores para que su obra sea utilizada. Aquí les coloco las licencias del Creative Commons para si alguien quiere pues profundizar sobre el tema, las conozca. ¿Cómo utilizar imágenes de Google con licencia? Les coloco aquí con licencia porque la mayoría de las personas, como Google es un buscador libre, simplemente abren, eh, copian una imagen y la pegan en su trabajo. Y resulta que no saben que pueden ser acusados de una conducta improcedente. Entonces yo rápidamente les voy a explicar cuál es la manera correcta para poder utilizar estas imágenes. Entonces vamos aquí a Google, perdón, aquí y vamos a hacer una búsqueda. Entonces vamos a hacer una búsqueda sobre el cubismo. Resulta que la mayoría de las personas pone su palabra clave ahí, viene a imágenes y coge cualquiera de estas imágenes, la copia y la pega, la referencia y cree que está correcto. Y pues no, la forma correcta de hacerlo es ir a herramientas, derechos de uso y si ustedes se dan cuenta, ninguna de estas imágenes están filtradas por licencia, o sea, no se pueden utilizar. Solo podemos utilizar las que están etiquetadas acá con licencia, o sea, alguna de estas cuatro opciones. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, etiquetadas para reutilización y si ustedes se fijan, estas imágenes ya son diferentes. Estas imágenes sí las podemos copiar, pegar y lógicamente, pues siempre haciendo la referencia correspondiente. Pero hay que tener cuidado con esto porque podemos ser acusados de una conducta improcedente. Continuamos acá.
Aquí están las licencias, aquí las coloco las que están etiquetadas, las 4 opciones, entonces pues para que ustedes, según sus necesidades, puedan seleccionar la que más les convenga. Yo les quiero recomendar esta página Pixabay, también es una página libre, pero casi el 100% de las imágenes tienen las licencias del Creative Commons. Esto quiere decir que están etiquetadas para que las personas las utilicen sin ningún problema. Lógicamente recuerden que todos los recursos se deben referenciar. Bueno, aquí ya vamos con el manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, nuestras normas APA, utilizadas aquí en el test para nuestros trabajos. ¿Qué nos dice la norma APA? Que la presentación correcta de un trabajo escrito debe ser en papel tamaño carta, tipo de letras Times New Roman, tamaño de letra 12. Todo el trabajo debe ir interlineado a doble espacio, incluyendo referencias, citas, tablas y apéndices. Las márgenes de la hoja es una medida uniforme al 2,54 centímetros en todos los 4 lados de la hoja. La alineación de todo el trabajo debe ir a la izquierda. La actualización de la norma APA nos dice que los trabajos, el texto no se justifica, todo debe ir alineado a la izquierda. Como el trabajo está realizado en un interlineado a doble espacio, se debe hacer una sangría francesa en la primera línea de cada párrafo para indicarle al lector el inicio de párrafo. La sangría francesa, acuérdense que son más o menos unos 5 espacios, un tabulado de 5 espacios. La numeración de las páginas se comienza a enumerar en secuencia desde la página titular y la numeración va en la parte superior derecha. Las tablas se enumeran en la parte superior y las figuras en la parte inferior. La jerarquía de títulos. Los títulos no los deben escribir en mayúsculas fijas. Solo se escribe con mayúscula la primera letra de las palabras que lleva el título. Los niveles que hay de títulos son 5. Yo aquí se los coloco pues para que los conozcan, pero aquí en nuestro colegio se utilizan casi siempre los 3 primeros niveles. Es decir, el nivel 1, que es el encabezado principal, que es el título principal, debe ir centrado y en negrilla. El nivel 2, que es el subtítulo, debe ir alineado a la izquierda y en negrilla. Y si tenemos otro subtítulo de ese subtítulo, o sea, como un título de párrafo, un encabezado de párrafo, lo debemos colocar con sangría y negrilla y colocarle un punto. Bueno, referente a las citas tenemos dos tipos, que son las citas directas o textuales y las citas indirectas o lo que llamamos parafraseo. Entre las citas directas o textuales tenemos dos tipos, que es la de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. ¿Qué es una cita directa o textual? Pues es la mención exacta de lo expresado por un autor y se debe escribir como su nombre lo indica textualmente. ¿Cuáles son los elementos de una cita textual? El apellido del autor, coma, año de publicación y número de página. La cita textual de menos de 40 palabras, aquí está el ejemplo, se escribe entre comillas y al final, entre un paréntesis, se escribe el apellido del autor, coma, el año, coma y la página. La cita textual de más de 40 palabras ya no va entre comillas, sino que la colocamos en bloque, como está el ejemplo. Colocamos un punto al final de la cita, abrimos el paréntesis, colocamos el apellido del autor, la edición y la página, así como está aquí el ejemplo. En la cita indirecta o el parafraseo, definimos como parafraseo es la expresión con nuestras propias palabras de lo que hemos comprendido o entendido de un texto original. Entonces, ya en el parafraseo no es necesario colocar ni comillas ni va en bloque, ni tampoco colocar el número de la página. Entonces, simplemente lo que parafraseamos va insertado en el cuerpo del trabajo,
Abrimos el paréntesis, apellido del autor, coma y año de edición. Aquí está el ejemplo. También podemos citar escribiendo los datos del autor al comienzo de la cita. No siempre las citas van al final de los párrafos o al final de la cita. En este caso, aquí tenemos dos ejemplos. Entonces están dos autores, pero si ustedes se dan cuenta, lo que va entre paréntesis es el año de edición. Y igual, si es una cita corta, de menos de 40, pues se coloca entre comillas y al final, si va el número de la página entre paréntesis. Si aquí tenemos la cita larga, Sánchez, se abre el paréntesis, 2017, afirma que, y ya. Cuando se debe citar un trabajo con dos autores, igual se nombran los dos, también los podemos colocar o al final o al principio del párrafo. Las dos modalidades son aceptadas por la norma APA. Cuando debe citar un trabajo con 3, 4 y 5 autores, entonces aquí la primera vez que los citamos todos. Pero si necesitamos volver a citar estos mismos autores en otro párrafo de nuestro trabajo, solo citamos el primero y colocamos et al, que quiere decir y otros, y lo mismo, los mismos elementos, el año de edición y la página. Si no es un parafraseo, si es un parafraseo, omitimos el número de página. Cuando debemos citar un trabajo con 6 o más autores, desde la primera vez solo nombramos el primero y et al, que quiere decir y otros, y colocamos el resto de elementos de una cita. Cuando tienes que citar varias obras de un mismo autor, entonces aquí tenemos un autor que se llama Pérez, son dos títulos de libro diferentes, pero tienen el mismo apellido y el mismo número de fecha de edición, entonces lo debemos diferenciar por una letra minúscula, en este caso A, B y así sucesivamente. O también puede existir el caso en que tengamos dos autores con el mismo apellido y el mismo año de edición. Entonces también se hace de la misma manera. Cuando tenemos una cita de cita, bueno, este es un caso especial, pero que también se ve muy frecuente. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo sobre Medina, pero lo encontramos en un libro de Gómez. Entonces, aquí está la forma de citarlo. Medina, abrimos paréntesis, 1998, citado por Gómez 2008, afirma que a quien debemos también listar en la lista de referencias al final del trabajo es a Gómez. Las tablas, lo que les comentaba inicialmente, la tabla va numerada en la parte superior y aquí en nota de tabla pues se escribe de qué se trata la tabla, una pequeña explicación. Cuando la tabla o las figuras son extraídas de una publicación académica o de un libro, se debe mencionar el autor o los autores y debe listarse al final del trabajo en la lista de referencias. Cuando la tabla o la figura es de autoría propia del estudiante, simplemente la numera en la parte superior, le coloca el título, una explicación en la parte de nota de tabla y no la debe listar al final del trabajo. Recuerden que en la lista de referencias solo debe ir lo que su examinador o la persona que esté evaluando su trabajo puede corroborar. De resto, todo eso simplemente va dentro del cuerpo del trabajo. Entonces aquí está cómo se debe hacer. Igual la figura, con la diferencia que la figura se enumera en la parte inferior. Un libro versión impresa, autor personal, ¿cómo se hace la referencia? Aquí están los elementos, el apellido del autor, inicial del nombre, año de edición, título del libro en cursiva, lugar de publicación, 2 puntos y editorial. La norma APA, recuerden que nunca coloca el nombre del autor, siempre va el apellido, la coma y la inicial del nombre del autor, nunca va el nombre completo. Aquí está el ejemplo. Todos los títulos de libro, los títulos de revista, o sea, los títulos principales deben ir en cursiva.
Libro versión impresa, autor corporativo. Bueno, ustedes saben que tenemos dos tipos de autores. El autor personal, como su nombre lo indica, pues es una persona natural. Y el autor corporativo es una institución. Por ejemplo, The English School es un autor corporativo. La Pontificia Universidad Javeriana es un autor corporativo. Entonces, en la parte de autor se coloca el nombre de la institución, igual año de edición, título del libro en cursiva, lugar de publicación y editorial. Miren que la norma APA maneja los mismos campos, la misma información y los mismos campos. O sea, es muy fácil, simplemente es acostumbrarnos a utilizarla. El libro versión electrónica, aquí también está apellido del autor, inicial del nombre, año de edición, título del libro y se coloca el recuperado, o sea, la URL que tiene ese libro electrónico, si fue sacado de una base de datos o de dónde fue sacado, y si el libro tiene el DOI, que significa el identificador de objeto digital, que es un número único que tienen ahora el recurso electrónico de libros, entonces se suprime el recuperado y se coloca el número del DOI como se los indico aquí en este ejemplo. Traducción en español de un libro. Aquí colocamos el libro, los datos del material que tenemos en nuestro poder, el que estamos leyendo o estudiando. Por ejemplo, un ensayo filosófico sobre las probabilidades es una traducción al español. Entonces ahí colocamos el autor, el título del libro y colocamos los traductores. Ahí iniciamos con las iniciales del nombre y el apellido, pero miren que también el nombre va con iniciales, no va completo. Y se coloca la abreviatura de TRADS, que quiere decir traductores, la ciudad, el país y la editorial. Si conocemos cuándo fue publicado el trabajo original, lo colocamos el año. Entonces, trabajo original publicado en 1814. Si no, esa información no nos la dice la traducción que tenemos en la mano, simplemente lo omitimos. Material de referencia, diccionarios y enciclopedias. Cuando ustedes les hablan de material de referencia, acuérdense que siempre son materiales generales, o sea, diccionarios, enciclopedias, anuarios, todo eso. Entonces, igual que la vez pasada, apellido del autor, iniciales del nombre, año, título de la enciclopedia, diccionario en cursiva, lugar de publicación y casa publicadora. Todo es exactamente igual, los mismos elementos. El capítulo de un libro. Para el capítulo de un libro, a veces tenemos libros que sus capítulos tienen diferentes autores. Entonces, si este es el caso, colocamos el apellido del autor del capítulo que estamos utilizando para nuestro trabajo, la inicial del nombre, el año de publicación entre paréntesis, se coloca en y colocamos inicial y apellido del editor o editores entre paréntesis ed, que es la abreviatura de editor. El título del libro debe ir en cursiva y las páginas entre paréntesis, ciudad de publicación y casa editorial. Si ustedes se fijan, aquí el ejemplo. El artículo de revista impreso. Aquí todo es igual, lo único que cambia es que ya no va año de edición, sino año, mes, día, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, lleva el volumen, el número de la revista va entre paréntesis y la página. Importante el detalle que la norma APA no maneja números romanos, sino números arábicos. Entonces, cuando encontremos el volumen de las revistas en romanos, lo pasamos a arábicos, como en este caso. Para lo único que la norma APA utiliza en números romanos son para identificar a los personajes de las monarquías, a los reyes, esa parte de la gente de la monarquía sí utilizan los romanos. De resto son números arábicos. El artículo de revista en línea, aquí está. Entonces, igual, título del artículo, nombre de la revista en cursiva y anotamos de dónde fue extraído. Entonces, recuperado de
y la URL porque es un material en línea. El artículo del periódico, igual día, mes y año de publicación, título del artículo, nombre del periódico en cursiva y las páginas. Artículo de periódico en línea, igual que el anterior, y lo único es el recuperado de. Las páginas web. Aquí para la página web también lo mismo, pero cuando ustedes están, en muchos casos no encuentran el autor de la página web. Yo les recomiendo que se vayan a la parte de abajo, abajo, abajo. Cuando termina la página, casi siempre miren quién se está adjudicando el copyright. Y la persona que se está, o institución que se está adjudicando el copyright, pues ellos son los autores. Entonces, esa información es la que va en el campo de autor. En este caso, así de esta manera, pero igual colocan también la URL, o sea, de dónde lo obtuvieron esa información. Los medios audiovisuales, aquí está. Entonces, colocamos el apellido del productor y el apellido del guionista director, el año, el título de la película en cursiva. Siempre identificamos en qué medio se encuentra ese material audiovisual entre corchetes cuadrados, cinta cinematográfica en este caso, y el país y la casa que lo tiene. Aquí está el ejemplo. Grabación musical. También fecha de la propiedad literaria, apellido A, fecha de la propiedad, título de la canción en cursiva, en qué álbum se encuentra, si lo conocen, medio de grabación, disco, compacto, cassette, es el medio en que se encuentra el material, el lugar y la productora. Aquí tenemos el ejemplo. Las fotografías, los elementos de referencia para una fotografía son de dónde es la fotografía. Es necesario poner el autor, o sea, la persona que toma la fotografía, el lugar, el año, el nombre de la colección, si pertenece a una colección, y dónde está ubicada. Entonces aquí es una fotografía de Daniel Manrique, Valle del Cauca, 1920, Archivos Fotográficos del Valle, Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca. Cuando la fotografía es de autoría propia del estudiante, también debe colocar todos estos elementos, que la fotografía fue tomada por el estudiante, dónde la tomó, en qué época, nombre de la fotografía, o sea, que hace alusión esa fotografía y dónde el sitio y todo, o sea, todos los datos o elementos que tienen acá los debe llenar sin listarla en la lista de referencias del final. Los videos. Los videos de YouTube. Aquí está apellido del autor del video, iniciales del nombre, año, mes, día, título del video en cursiva. Mire que también identificamos el medio, es un archivo de video entre corchetes cuadrados y el recuperado. Cuando es en otro tipo de formato, entonces es igual, pero especificamos entre unos corchetes cuadrados en medio de ese material. Si entonces aquí, por ejemplo, película cinematográfica o si es el caso de un DVD, etc. A través de Internet, conversaciones virtuales, chat y Messenger. Bueno, toda esta información de aquí en adelante ya es una información como muy personal cuando se hacen esas entrevistas y chat y se utilizan cuando de pronto ustedes entrevistan a un experto en el tema que están haciendo su trabajo, entonces simplemente lo colocan, lo mencionan con estos elementos de cita dentro de su trabajo. No lo deben listar al final de las referencias porque ahí solo va lo que el examinador o evaluador puede corroborar. Entonces, esta es una forma de colocar correctamente con la norma APA una conversación o un messenger o una entrevista. Las comunicaciones personales igual. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, hay dos maneras de citarlas. Aquí el doctor Gutiérrez, que fue entrevistado, textualmente, porque va entre comillas, declaró recientemente que el proyecto debía tener un enfoque holístico. Entonces se coloca M. Gutiérrez, comunicación personal, el 11 de diciembre del 2014. Otra manera de citar una comunicación personal es como está acá. Se coloca a la persona que se entrevistó,
que se hizo en comunicación personal tal fecha y qué fue lo que la persona manifestó. La entrevista, hay otra entrevista personal y telefónica. Bueno, es importante que ustedes tengan clara la diferencia que hay entre referencias y bibliografía. ¿Qué es una lista de referencias? En una lista de referencias se colocan todos los recursos que hemos mencionado dentro del trabajo. O sea, la persona que está evaluando su trabajo debe ver la lista de referencias y ir al trabajo y encontrar esas referencias dentro del cuerpo del trabajo y viceversa. Si están mencionando un autor dentro de su trabajo, debe estar listado al final del trabajo. Y una bibliografía es diferente. Una bibliografía incluye obras que no están citadas dentro del trabajo, sino que simplemente el autor del trabajo o está recomendando ese material para ampliar la información o simplemente es un material que en algún momento leyó y le dio algún conocimiento previo para el trabajo, pero la norma APA dice que lo ideal es colocar lista de referencias porque a la persona que está evaluando el trabajo de usted lo que le interesa es poder corroborar su proceso de investigación, si esas fuentes realmente son confiables y si fueron utilizadas correctamente. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre una lista de referencias y una bibliografía. Este dato para tener en cuenta, desde 1994 la Che y la Elye no se cuentan como letras independientes, sino dentro de la C y la L. La forma correcta de presentar una lista de referencias es esta. Si ven, debe ir en orden alfabético, de la segunda línea hacia abajo debe ir con una sangría francesa, o sea, un espaciado más o menos de 5 espacios, tabulado de 5 espacios, para que se vea perfectamente el orden alfabético de los autores, como está acá. Estas son las abreviaturas más conocidas. Hay muchísimas, pero estas son las más conocidas por si ustedes las tienen que utilizar o las ven dentro de un material bibliográfico, pues aquí se las doy a conocer. Cuando un libro no tiene fecha de edición o no, ustedes no lo encuentran, no omitan el campo, simplemente le colocan ese punto F, que quiere decir sin fecha, o si está en inglés, N.D, que es no date. Bueno, aquí les estoy comentando lo de los números romanos y arábicos. Entonces recuerden que todo debe ir en números arábicos a no ser que estemos mencionando a alguien de la monarquía. ¿Qué es DOI, ISBN, ISN? Bueno, pues el DOI, como les dije anteriormente, es el identificador de objeto digital y el ISBN es también el identificador único que tiene cada libro. Cada libro debe tener un ISBN y el ISSN es el identificador único para las revistas. Les quiero recomendar este blog, aquí está el link, para si ustedes tienen dudas de cómo se hace una referencia o una cita de alguno de los recursos y no lo encuentran aquí en esta presentación, pues vayan directamente a la fuente fidelina, que es el blog de la Asociación Americana de Psicología, y simplemente ahí lo escriben y cualquiera de los expertos les podrá aclarar las dudas y de manera muy confiable. Bueno, las fuentes utilizadas para esta presentación aquí y muchas gracias. Quiero despedirme diciéndoles que para complementar aquí en la página del colegio, si ustedes ingresan a bibliotecas, Elvedon, que entramos a la página de la biblioteca, aquí en la parte de tutoriales, ustedes van a encontrar este tutorial y aparte de eso van a encontrar estas plantillas. Para los que deseen pueden descargarlas y colocarlas en su ordenador para que tengan esta herramienta a mano y puedan elaborar su lista de referencias, hacer correctamente las citas, porque como su nombre lo dice, esto es una plantilla que les he colocado aquí como material adicional para ayudarles con la norma APA. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar la información.
Sí, aquí está cómo se hacen todos estos recursos que yo pues les acabo de mencionar. Bueno, les agradezco mucho. Cualquier duda, pues no, si tienen alguna duda, por favor pasen a la biblioteca y nosotros con mucho gusto les colaboramos. Gracias.